El otoño de 1941 huele a diésel quemado, a tierra removida por las orugas y a la desesperación silenciosa de los hombres que han marchado demasiado lejos. El grupo de Ejército Centro lleva 4 meses consumiendo kilómetros con una voracidad que ningún ejército en la historia había demostrado antes. Han destruido ejércitos enteros. Han capturado a más de 2 millones de prisioneros desde junio. Han pulverizado la distancia entre la frontera soviética y el corazón del imperio de Stalin, con una eficiencia que parece sobrehumana. Y sin embargo, algo ha cambiado en los ojos de los soldados alemanes. No es el miedo. Es algo más profundo, más silencioso y más letal que el miedo. Es el agotamiento acumulado de un organismo militar que ha llegado al límite preciso de lo que la física y la logística permiten. Este es el momento en que la Wehrmacht descubre que la guerra no es solo voluntad, es aritmética. La Operación Tifón comienza el segundo día de octubre de 1941 con una concentración de fuerza que impresiona incluso a sus propios arquitectos. Fedor von Bock dispone de aproximadamente 1.800.000 hombres, 1.700 carros de combate, 14.000 piezas de artillería y 1.390 aeronaves. Sobre el papel, es el martillo más grande que Europa haya forjado jamás para golpear sobre un punto único. Pero el papel miente. El papel no registra el número real de tanques operativos, que en muchas divisiones Panzer no supera el 40% de su dotación teórica. No registra que los motores de los Panzer XIII y Panzer IV llevan meses funcionando en condiciones para las que no fueron diseñados, tragando polvo soviético en cantidades que destruyen los filtros de aire y erosionan los pistones más rápido que cualquier proyectil antitanque. No registra que las líneas de suministro, que en junio medían decenas de kilómetros, ahora se extienden durante más de 1.000 kilómetros sobre carreteras que en Rusia no merecen ese nombre. El general Heinz Guderian, comandante del segundo grupo Panzer, lo entendía con una claridad brutal. En sus memorias, reconstruidas después de la guerra, pero basadas en los registros y comunicaciones de la época, escribió algo que debería grabarse en la pared de cualquier academia militar. Nuestras tropas están agotadas. No hablo de cansancio normal, sino del agotamiento fundamental del organismo militar. Los hombres están llegando al límite de sus fuerzas. Guderian era un técnico, no un poeta. Cuando un técnico habla de límites, hay que escucharle. Para octubre, sus divisiones Panzer, que en el apogeo del verano podían avanzar 100 kilómetros en un día, ahora luchaban por ganar 10. No porque los rusos fueran más fuertes en ese momento, sino porque la maquinaria humana y mecánica que sustentaba el avance se estaba desintegrando desde dentro. La sobreextensión logística es el concepto más letal de la guerra moderna y también el más difícil de representar visualmente. No hay fotografías del momento en que un motor muere por falta de aceite limpio. No hay imágenes del instante en que un conductor de camión de la Heer se queda varado en un lodazal a 500 kilómetros de la línea de combate con una carga de munición que nunca llegará a los cañones que la esperan. La Rasputitsa, la estación del barro, convirtió los caminos soviéticos en algo que los soldados alemanes describían con un horror casi cómico. El barro no era simplemente profundo, era activo. Parecía tener voluntad propia, engullendo ruedas, orugas y botas hasta el punto de inmovilizar vehículos enteros en cuestión de minutos. Un soldado de infantería de la División 45 escribió en su diario en la primera semana de octubre: «El camino ha desaparecido, no hay camino. Hay un río de barro marrón que se mueve lentamente y que se traga todo lo que intentamos meterle.
Un camión estuvo hundiéndose durante 2 horas antes de que pudiéramos sacarlo. Mañana tenemos que avanzar 15 kilómetros. Esos 15 kilómetros se convirtieron en 4 días de marcha. Este detalle importa más de lo que parece. Cada día de retraso en la logística no es simplemente un día perdido en el calendario. Es un día en que los motores de los tanques funcionan sin el aceite adecuado, sin los repuestos que necesitan, acumulando desgaste irreversible. Es un día en que los soldados de infantería consumen raciones que no se reponen al ritmo correcto. Es un día en que el frío, que para mediados de octubre ya empieza a hacerse sentir por las noches en las estepas rusas, encuentra a hombres sin los equipos de invierno, que el alto mando alemán no había pedido, porque nadie en el Oberkommando der Wehrmacht había creído seriamente que la guerra se extendería hasta diciembre. Aquí está la verdad que los relatos populares suelen enterrar bajo toneladas de imágenes de soldados con los dedos congelados. El frío no mató a la Wehrmacht. El frío fue el verdugo, pero la sentencia la había escrito la logística semanas antes. Un ejército bien abastecido, con combustible anticongelante, con lubricantes de baja viscosidad para el invierno, con ropa adecuada y con parque de vehículos en condiciones, habría sufrido con el frío, pero no habría sido paralizado por él. El ejército alemán no tenía ninguna de esas cosas porque nadie las había pedido, y nadie las había pedido porque la soberbia estratégica había decretado que la guerra estaría terminada en agosto. La primera fase de la Operación Tifón produce resultados que en cualquier otra campaña habrían sido considerados decisivos. Las bolsas de Vyazma y Briansk atrapan y destruyen a más de 665.000 soldados soviéticos. Es una cifra que supera la imaginación. Para que el lector pueda calibrar su magnitud, es más que el ejército total que Francia puso en campaña en 1940. Y sin embargo, cuando los generales alemanes miran el mapa después de cerrar esas bolsas, algo en sus expresiones delata una incomodidad que ninguno quiere verbalizar en voz alta. Los rusos han conseguido mantener una línea, no un ejército coherente, no una defensa sólida, pero una línea, como si la tierra soviética misma generara soldados en cantidades que ninguna calculadora alemana había previsto. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, escribió en su diario el 15 de octubre: la resistencia enemiga está siendo más dura de lo esperado. El enemigo sigue luchando con gran tenacidad. Halder era conocido por su frialdad analítica. Que él usara la palabra tenacidad significaba que los números no encajaban. Y es que del lado soviético algo estaba cambiando también, aunque en dirección opuesta. El pánico inicial de octubre, cuando el gobierno soviético comenzó a evacuar Moscú y cuando las calles de la capital vieron escenas de desorden que Stalin tardó días en suprimir, había empezado a solidificarse en algo diferente. Georgy Chukov, el hombre al que Stalin llamó para salvar Moscú, describe en sus memorias el estado de la defensa cuando llegó a tomar el mando del Frente del Oeste a principios de octubre. Las tropas habían sido diezmadas. Algunos regimientos contaban menos de 300 hombres. Los tanques disponibles se podían contar con los dedos de las manos, pero los hombres seguían luchando, seguían cavando posiciones, seguían muriendo en ellas, y eso era suficiente para ganar tiempo. Zhukov entendía la guerra de atrito con una claridad que sus homólogos alemanes respetaban sin querer reconocerlo. En cada hora que la Wehrmacht tardaba en avanzar, era una hora que la maquinaria soviética de producción y movilización usaba para generar más soldados, más tanques, más munición. La línea de Moshaivsk es donde la batalla toma su verdadera forma.
Los soviéticos habían construido 4 líneas defensivas concéntricas alrededor de Moscú durante el verano y el otoño. La línea de Moshaivsk era la segunda, y su nombre llevaba el peso simbólico de Borodino, el campo donde en 1812 otro ejército invencible había sangrado ante las puertas de la misma ciudad. No fue casualidad que los defensores soviéticos se atrincheraran exactamente en el mismo terreno que los granaderos de Kutuzov habían defendido contra Napoleón. Era propaganda, sí, pero también era táctica. El terreno ondulado, cortado por el río Koloch y sus afluentes, ofrecía posiciones defensivas naturales que un atacante tenía que tomar cuerpo a cuerpo, sin atajos, sin flanqueos fáciles. Aquí, las divisiones alemanas que habían cerrado las bolsas de Vyazma con relativa eficiencia se encontraron con algo para lo que sus tácticas de Blitzkrieg no tenían respuesta. Posiciones preparadas, artillería registrada, campos de minas densos y soldados soviéticos que simplemente no cedían. El 24 de octubre cae Moshaivsk, pero el precio fue desproporcionado. Las divisiones de infantería alemanas que atacaron el sector central llegaron a sus objetivos con efectivos que en algunos casos habían caído a 1/3 de su composición original desde junio. Un regimiento que debería alinear 3.000 hombres llegaba con 900. Una compañía que debería tener 150 soldados lanzaba el asalto con 40. Y esos 40 sabían que detrás de ellos no había refuerzos. Los refuerzos estaban atascados en el barro a 400 kilómetros de distancia, esperando que un camión con combustible llegara para poder moverse. La imagen de la Wehrmacht en la primavera de 1941, una máquina de guerra de movimiento y velocidad que aplastaba todo lo que tocaba, había sido sustituida por algo irreconocible. Soldados agotados, atacando posiciones defensivas preparadas con una superioridad numérica que en muchos puntos del frente ya no existía. Es a principios de noviembre cuando la temperatura cae de manera decisiva. Y aquí hay que ser preciso, porque la imprecisión ha alimentado décadas de mitología. El frío no llega como un enemigo externo que golpea a un ejército sano. Llega como el golpe final a un organismo que ya estaba en crisis. Los lubricantes alemanes, diseñados para temperaturas centroeuropeas, se volvían pastosos por debajo de los 10 grados bajo cero y prácticamente sólidos por debajo de los 20. Un motor de Panzer que funcionaba perfectamente a 0 grados se convertía en un bloque de metal imposible de arrancar a menos 15. Las ametralladoras se encasquillaban, los mecanismos de cierre de los fusiles se bloqueaban, el aceite de los visores se congelaba. Guderian, con la precisión técnica que le caracterizaba, documentó en sus informes al alto mando que para mediados de noviembre el segundo grupo Panzer había perdido efectividad operativa no porque los rusos hubieran destruido sus tanques, sino porque los motores habían muerto de frío y desgaste acumulado. Necesito urgentemente aceites de invierno, lubricantes especiales, ropa térmica para 100.000 hombres, escribió Guderian en un mensaje al OKH, que tardó días en recibir respuesta. La respuesta fue una orden de continuar el avance. Pero el frío no era simétrico. Los soldados del Ejército Rojo combatían en el mismo frío, sí, pero combatían con equipamiento diseñado para ese frío. Sus fusiles Mosin Nagant funcionaban a menos 30. Sus ametralladoras Degtyaryov estaban lubricadas con aceites que permanecían fluidos a temperaturas que paralizaban el armamento alemán. Sus uniformes acolchados, sus botas de fieltro, sus gorros de piel, todo había sido diseñado por generaciones de ingenieros militares que sabían exactamente a qué clase de invierno se enfrentaban. Y desde la primera semana de noviembre empezaron a llegar los siberianos.
Las divisiones de Asia Central y Siberia son quizás el elemento más decisivo de toda la batalla y el más subestimado en las narrativas occidentales. Stalin las había mantenido en el lejano oriente durante meses por el miedo a un ataque japonés por el este. Fue el espía Richard Sorge, trabajando en Tokio, quien le proporcionó la inteligencia que permitió tomar la decisión. Japón no atacaría a la Unión Soviética en invierno. La información llegó en octubre. Las divisiones empezaron a moverse en tren desde Vladivostok y Irkutsk hacia Moscú, recorriendo 6.000 kilómetros en ferrocarril, llegando descansadas, equipadas para el invierno, con la musculatura y la resistencia física de hombres criados en el clima más duro del planeta. Cuando esas divisiones desembarcaron en los andenes de Moscú y marcharon directamente al frente, los soldados alemanes que las vieron llegar describieron algo que nunca habían visto antes: tropas de aspecto formidable, con equipo de primera calidad, avanzando hacia las líneas de fuego con una calma que resultaba casi sobrenatural. Un soldado de la 17ª División Panzer escribió a su familia el 18 de noviembre: «Han llegado nuevas tropas rusas. Son diferentes a todo lo que hemos visto antes. Grandes, bien alimentados, bien equipados. Nosotros llevamos 4 meses con la misma ropa. Ellos llegan frescos. No entiendo de dónde saca este país tantos hombres». El punto de culminación, el momento en que una operación ofensiva ha consumido toda su capacidad de impulso y comienza a perder cohesión, es un concepto que el teórico Clausewitz describió con una metáfora casi poética. Es como una llama que se extiende tanto que ya no puede mantenerse viva. Para la Wehrmacht, ese momento llegó durante la segunda fase de la Operación Tifón, en la primera quincena de noviembre, cuando el alto mando alemán tomó una de las decisiones más debatidas de toda la guerra: reanudar el avance. Los generales en el terreno, hombres como Guderian, como Hobner, como Reinhardt, sabían que sus unidades no estaban en condiciones de atacar. Pero la presión desde Berlín era implacable. Moscú estaba a menos de 100 kilómetros. El mapa mostraba que una última maniobra envolvente podía cerrar la capital. El mapa, otra vez, mentía. La ofensiva reanudada el 15 de noviembre es el episodio más trágico de toda la campaña, y cuando se dice trágico se usa la palabra en su sentido técnico y griego. Una secuencia de hechos donde los protagonistas obran de acuerdo a su lógica interna, pero caminan inexorablemente hacia el desastre. Los soldados alemanes que atacaron en esas semanas sabían lo que estaban haciendo. No eran robots. Eran hombres conscientes de su situación, que atacaban igual porque les habían ordenado atacar y porque la disciplina y el orgullo militar son fuerzas tan reales como la temperatura y el combustible. El avance fue real. Hubo días en que unidades de la 3ª División Panzer llegaron a Jimki, a las afueras mismas de Moscú, a 20 kilómetros del Kremlin. Soldados alemanes vieron las cúpulas doradas de la ciudad con sus prismáticos. Ese momento existe en los registros, en los testimonios, en las fotografías, y también existe el momento siguiente, que los testimonios describen con una especie de vaciedad que es más elocuente que cualquier dramatismo. No había más que dar. El motor del último tanque operativo había muerto. La última jerrycana de combustible se había consumido. Los pies dentro de las botas de verano, empapados, congelados, ya no respondían a las órdenes del cerebro. Un sargento de la división Panzer IV, cuyo testimonio fue recogido por el historiador Paul Karel en las entrevistas para su libro sobre la campaña rusa, describió el momento con una honestidad que ningún comunicado oficial habría tolerado. Llegamos a donde llegamos. Podíamos ver Moscú. Era real. Y luego me senté en la nieve porque mis piernas simplemente dejaron de funcionar.
No era cobardía, era que el cuerpo había decidido que no había más. Los tanques estaban parados, los caballos habían muerto de frío, el combustible se había acabado. Y yo me senté en la nieve y miré la ciudad y pensé, esto es todo lo que había. Del otro lado, en los mapas de la comandancia soviética, Chukov observaba los informes de inteligencia con la atención obsesiva de quien sabe que la supervivencia de su país depende de su capacidad de leer correctamente los datos. Los alemanes estaban ralentizándose, no tácticamente, estratégicamente. Su ritmo de avance, que en la segunda semana de noviembre todavía alcanzaba 3 o 4 kilómetros diarios en algunos sectores, había caído a menos de 1. Las mismas unidades que el mes anterior atacaban por las mañanas y consolidaban por las tardes, ahora tardaban 2 días en ganar 1 kilómetro. Los reportes de sus agentes y de los prisioneros capturados eran inequívocos. La Wehrmacht había llegado a su límite absoluto. Para Zhukov, la pregunta no era si podía resistir, era cuándo podía atacar. La respuesta llegó el 5 de diciembre de 1941, cuando la temperatura exterior marcaba menos 32 grados y el grupo de ejércitos centro estaba en el estado más débil de su historia. La contraofensiva soviética comenzó antes del amanecer, con un fuego de artillería que los soldados alemanes describieron como algo que ningún hombre podía imaginar, a menos de haberlo vivido. No era simplemente el volumen, aunque el volumen era astronómico, era la continuidad. La artillería soviética no paraba, disparaba y seguía disparando con un ritmo sostenido que indicaba reservas de munición que la inteligencia alemana había dado por inexistentes. Porque la inteligencia alemana había fallado sistemáticamente y con consecuencias catastróficas en calcular la capacidad productiva soviética. Las fábricas evacuadas al este de los Urales durante el otoño, desmontadas y trasladadas en trenes y luego vueltas a montar en el frío siberiano, estaban produciendo ya. Produciendo tanques T-34, produciendo obuses, produciendo cartuchos por millones. La Unión Soviética era una economía de guerra que había tardado 6 meses en ponerse en marcha y que ahora, precisamente ahora, comenzaba a funcionar a plena capacidad. Detrás del fuego de artillería llegaron las divisiones siberianas, y con ellas unidades de esquiadores que se movían por el terreno nevado a velocidades que los alemanes, con sus vehículos inmovilizados y sus pies congelados, no podían igualar. El teniente Yuri Ryakovsky, del 89 Regimiento de Infantería, dejó registrado en su diario de campaña la sensación de esa mañana del 5 de diciembre. Cuando empezó el artillería, supe que íbamos a atacar. Llevábamos semanas esperando. Los hombres estaban tensos, pero era una tensión diferente a la del otoño. Entonces teníamos miedo. Ahora teníamos convicción. Íbamos hacia adelante y ellos iban hacia atrás. La diferencia no era el frío, era que nosotros teníamos lo que necesitábamos para pelear y ellos ya no. La retirada alemana, que siguió al 5 de diciembre, es, en muchos sentidos, tan brutal como el avance. Un ejército que retrocede bajo presión en temperaturas de menos 20 a menos 30 grados, sin combustible suficiente para mover todos sus vehículos, se ve obligado a tomar decisiones que en cualquier otra circunstancia serían impensables. Se destruyen equipos que no pueden ser evacuados. Se abandonan heridos que no pueden ser transportados. Se queman aldeas para privar al enemigo de refugio, pero también para calentarse durante una noche. Los testimonios alemanes de diciembre de 1941 describen un infierno diferente al del avance, pero no menos intenso. El general Gotthard Heinrichi, comandante del 4º Cuerpo de Ejército, escribió en sus cartas personales:
que fueron publicadas décadas después por su familia. Los hombres marchan. No sé cómo lo hacen. Llevan días sin dormir correctamente, sin comer caliente, con el frío mordiéndoles como un animal. Y siguen marchando. La disciplina alemana es algo que no tiene equivalente, pero hoy no sé si esa disciplina les salvará. Necesitamos una línea donde parar. Necesitamos parar. La orden de Hitler de no ceder terreno, que muchos analistas han condenado como un error estratégico, tuvo en esta fase un efecto paradójico. Impidió el colapso total. Un ejército en retirada descontrolada en esas condiciones habría podido desintegrarse. La orden de sostenerse y formar líneas de defensa, aunque fue cumplida a un coste humano enorme, evitó que la derrota táctica se convirtiera en la catástrofe estratégica que los generales soviéticos esperaban. Para finales de diciembre, el frente se había estabilizado a entre 100 y 200 kilómetros al oeste de donde había estado a principios del mes. Moscú había sobrevivido. Pero sobrevivir no es lo mismo que ganar. Y ganar no es lo mismo que entender. La batalla de Moscú no fue decidida por el invierno, aunque el invierno actuó como verdugo. No fue decidida solo por los siberianos, aunque los siberianos fueron decisivos. No fue decidida solo por la voluntad soviética, aunque esa voluntad fue extraordinaria. Fue decidida por la confluencia de una sobreextensión logística que había dejado a la Wehrmacht sin capacidad de sostenerse, con una economía de guerra soviética que, a pesar de las pérdidas catastróficas del verano, había conservado la capacidad de reponerse y con un liderazgo militar soviético que, en el momento más oscuro, encontró en Chukov a alguien capaz de gestionar la crisis con la frialdad que la situación exigía. La derrota alemana ante Moscú no fue un accidente del clima. Fue la consecuencia matemática de haber superado el punto de culminación sin las condiciones logísticas necesarias para sostener el esfuerzo. Guderian, que fue relevado del mando en diciembre de 1941, después de retirarse sin permiso explícito de Hitler, lo resumió con una claridad que sus propios superiores no quisieron escuchar. Pedimos demasiado de nuestros hombres, pedimos demasiado de nuestras máquinas y no dimos a ninguno de los dos lo que necesitaban para cumplir lo que se les pedía. Es el epitafio de la Operación Tifón. Es también la lección que cualquier potencia que haya leído la historia debería haber aprendido y que pocas han aprendido de verdad. La guerra no la gana quien avanza más lejos. La gana quien logra mantener el impulso donde sus líneas de suministro permiten sostenerlo, y quien sabe detenerse antes de que la aritmética le fuerce a hacerlo de la peor manera posible. Los soldados alemanes que miraron las cúpulas de Moscú desde Jimki lo dieron todo, literalmente todo. Y eso no fue suficiente, porque todo lo que ellos tenían era menos que lo que hacía falta. Esa distancia entre lo que tienes y lo que necesitas, esa brecha invisible entre el soldado exhausto y el objetivo que ya puede ver, es el lugar donde las guerras se pierden, no en los mapas, no en los telegramas, sino en el cuerpo de un hombre sentado en la nieve que ya no puede levantarse, mirando una ciudad que nunca tomará.